Un hombre de 1.8 de estatura proyecta una sombra de 3.05 metros de largo, al mismo tiempo que un edificio proyecta una sombra de 26.3 metros de largo. ¿Cuál es la altura aproximada del edificio? Bueno, como podemos saber, la sombra que produce el edificio es de 26.3 metros y la sombra que hace el hombre es de 3.05 metros. La altura de hombre es de 4.8 metros y lo que se quiere saber cuál es la altura del edificio. Si si a una misma hora del día, o sea, siempre cuando es una misma hora del día, la sombra va a ser, o sea, la misma. Por ejemplo, a tal hora esta sombra va a ser igual que esta, siempre van a ser iguales. Entonces, lo que vamos a hacer es como sabemos que las dos figuras son proporcionales, tenemos que hacer un problema según el teorema de Tales, que sería que es x, que es de la altura del edificio, es equivalente a 4.8 metros, que ya x, que es altura del edificio, es proporción a 4.8 metros, que es la altura del hombre, igual a 26.3 metros, sombra del edificio, es proporción a 3.05 metros, sombra del hombre. Como sabemos que es igual, x es igual a 3.05 metros, lo anotaremos de la siguiente forma. Ya anotado de esta forma sería x por 3.05 metros, que está anotado en esta parte, es igual a 4.8 por 26.3 metros, que está aquí. Lo resolvemos. Lo que hicimos fue despejar la x moviendo el 3.05 metros, está multiplicando, se pasa al otro lado dividiendo. Bueno, hubo un pequeño error, aquí no es 4.8, era 1.8, o sea que la altura del hombre es de 1.8. 1.8 por 26.3, que está aquí anotado, 1.8 por 26.3, x por 3.05, x por 3.05, o sea, las dos operaciones son iguales. Despejamos x, movemos el 3.05 metros al otro lado dividiendo, hacemos esa operación. La multiplicación de estos dos y la división de 3.05 nos dio 15.52. Por lo tanto, la altura del edificio es de 15.52. ¿Cómo podemos saber que está la altura aproximada? Es que tiene que ser menos de la sombra, porque si se pasa de la sombra algo te salió mal. Tiene que ser como aquí en el hombre salió de 1.8 y su sombra es un poco más grande, al igual que el edificio. La altura es de 15.52 y la sombra es de 26.3 metros. Un poste de 6 metros de altura proyecta una sombra de 4 metros. ¿Cuál es la altura de un árbol que a la misma hora proyecta una sombra de 1.8 metros? Bueno, aquí está el poste, un poste que a la misma hora proyecta la misma sombra que el árbol. El poste mide 6 metros, su sombra es de 4 metros. Ahora es diferente que el anterior, porque en el anterior la sombra era más grande que el objeto. Ahora el objeto es más grande que la sombra. Por lo tanto, aquí la altura del árbol tiene que dar más de 1.8 metros. Hacemos lo mismo que en el problema anterior. Se puede decir una fórmula o una comparación de proporciones. Por ejemplo, el 6 es proporción de x, que es la altura del árbol. Como dije, 6 es la altura del poste, que es proporción de
X, la altura de el árbol. 4 metros sombra del poste es proporción a 1.8 metros sombra del árbol. Hacemos la operación, que es de cruce. Bueno, como podemos ver aquí ya lo hice. 4 por, X por 4 es igual a 6 por 1.8. Despejamos X moviendo el 4 a la derecha, está multiplicando y pasa dividiendo. Ya pasó dividiendo. La otra manera también es hacer una raya y abajo poner el 4, pero yo lo hago de esta manera. Resolvemos, multiplicamos 6 por 1.8 entre 4. Me dio 2.7, así que creo que estamos en lo correcto porque es un poco más de la sombra. Entonces la altura del árbol es de 2.7. Ahí está el resultado 2.7, así que ya acabamos con 2 ejercicios. Entonces, como podemos ver el problema, pues está fácil porque es una proporción. Por ejemplo, aquí siempre en estos problemas tiene que estar al lado su proporción. O sea, es por decir X, que es del edificio, con la sombra, que es del edificio, en una sola línea. Y abajo vendría siendo la sombra del árbol, la sombra del edificio con la sombra del árbol. O sea, abajo las sombras tienen que estar en un, pues los objetos arriba y la sombra abajo, al igual que aquí. Arriba van el objeto, el poste de luz y el árbol, y abajo la sombra. Y así, haciéndolo correctamente, puedes hacer la proporción que dice el teorema de Tales. De acuerdo a la figura, hay las medidas respectivas. Este es un problema según el teorema de Tales. Lo que tenemos que hacer es encontrar el valor de X y el valor de Y. Como podemos ver en esta figura, hay dos triángulos. O sea, esta línea que está aquí formó dos triángulos, un triángulo pequeño y un triángulo grande. Pero sabemos que los dos triángulos son iguales. Separamos los dos triángulos. Aquí está el triángulo pequeño, que es mide 6, la Y, que está aquí y el 4, que está aquí el 4. Y el del triángulo grande, que es X, aquí está el X, 9, que es la suma de 6 más 3, y pues el 6.7. Lo que tenemos que hacer aquí es hacer una fórmula de proporción. Tenemos que X es proporción de, o sea, esta X es proporción de 4, así que lo ponemos, ya está puesto. X es proporción de 4, y como arriba está el triángulo grande y abajo está el triángulo pequeño, pues tenemos que acomodarlo de esa forma. Para que esté igual, tenemos que compararlo con otro que sí esté completo, o sea, que si tenga los datos completos. Por ejemplo, si ponemos 6, que es proporción de Y, pues es incompleto. Entonces lo que nos queda es 9 proporción de 6. Y ahí está, lo resolvemos. Pasamos que X por 6 es igual a 4 por 9. Despejamos X enviando al 6 a la derecha, está multiplicando y se pasa dividiendo. Pasó dividiendo y el resultado es, como ya vemos, el resultado es 6. Entonces X vale 6. Y como sabemos que X vale 6, y aquí esta parte vale 4, entonces por lógica le restamos 6 menos 4, entonces nos queda 2. Entonces Z vale 2. Ahí está el 2. Ahora lo siguiente que tenemos que encontrar es la Y. Es lo mismo como le hicimos aquí. Hacemos que Y es proporción de 6.7.
como había dicho, tenemos que proporcionarlo con unos datos que estén completos, y ahora como ya tenemos x, pues ya tenemos datos completos. Entonces vamos a ponerle que vamos a ponerle 4 y el 6, que el 6 es el x. Entonces ponemos que 4, 6, porque el 4 es del de aquí, y aquí como ya sabemos que es 6, pues es 6, entonces ya son datos completos. Lo resolvemos, y por 6 y 6.7 por 4, así se vendría siendo y por 6 es igual a 6.7 por 4. Pasamos al 6 a la derecha con el símbolo contrario, multiplicando pasa dividiendo. Se pasa de esta manera y lo resolvemos. Y tenemos que y vale 4.4. Y así resolvemos las proporciones. El siguiente problema sería igual que el anterior. Aquí separamos pues los dos triángulos que hay en este. Por ejemplo, pues aquí está el valor de x que está aquí, el valor de 4 y el 8, el 7 de aquí que es la suma de 3 más 4, el valor de 9, aquí está el valor de 9 y el dato que tenemos que buscar. Como lo hicimos anteriormente, primero buscamos, por ejemplo, primero vamos a empezar con el 9, que es con la m, que es el dato que nos falta buscar. 9 es proporción de m, que diga m es proporción de 8, que es m de aquí es proporción de 8 de aquí, y tenemos que compararlos con datos que estén completos. Por ejemplo, aquí si es 9, pues el de este lado está x, entonces está incompleto. Lo comparamos con el 4 y el 7. Como sabemos que m va arriba, o sea los de este triángulo va arriba, entonces el de aquí vendría siendo de esta forma, que es de 7, 4, que es el 7 de aquí y el 4 que son completos. M por 4 es igual a 8 por 7. M por 4 es igual a 8 por 7. Lo anotamos. Aquí está, m por 4 es igual a 8 por 7. Despejamos al 4, pasa multiplicando y se va dividiendo. Entonces, como pasa dividiendo, pues multiplicamos 8 por 7 y lo dividimos entre 4 y el resultado es 14. Entonces la m vale 14. Si sabemos que la m ya vale 14, entonces aquí en la y, por lógica restamos 14 que está ahí por el cachito que está aquí, o sea 14 menos 8 y lo que dé va en la y. Entonces la medida de la y es el 6. Entonces ya resolvimos uno, entonces nos falta encontrar la x, que es la que está aquí, los dos que están aquí. Entonces ya tenemos datos completos. Entonces ponemos x es proporción a 9, que es el que está aquí abajo. Lo ponemos y lo igualamos con uno que esté completo. Por ejemplo, aquí ya tenemos la m, vamos a poner esa, que es 8 y el 14. Multiplicamos, o sea, 4x por 14 es igual a 9 por 8. Pasamos el 14 multiplicando a dividiendo. Pasamos y resolvemos esto. Y creo que el resultado da 5.14.